Muy buenos días. Yo, en primer lugar, tengo que darles las gracias por la gentilísima invitación para participar en este encuentro que patrocina el Foro de Promoción Democrática Continental. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí esta mañana y, sobre todo, abordar un tema tan interesante como el del diálogo político. Por supuesto, en los minutos de los que dispongo, forzosamente voy a tener que hacer un vuelo de pájaros sobre el tema. Posiblemente algunos de los cabos sueltos se puedan atar en algunas de las preguntas posteriores, pero voy a entrar ya en el tema. Y seguramente la introducción que voy a hacer al tema en relación con un episodio histórico les suene familiar, porque es un episodio histórico conocido. Corría el año 480 a.C., cuando el mayor imperio de la época, el imperio persa, decidió que se sentía molesto por unas pequeñas ciudades-estado griegas que había en su frontera, que, entre otras cosas, tenían el vicio de vivir en un nuevo sistema político que ellos mismos denominaban democratía, es decir, democracia, es decir, el gobierno del pueblo. De tal manera que el emperador de Persia, que se llamaba Jerjes, primero aplastó totalmente las ciudades griegas que había en Asia Menor, limitando su imperio, y en un momento determinado decidió que también había que acabar con aquellas ciudades que existían en la Grecia propiamente hablada, porque efectivamente aquello resultaba muy molesto. Para llegar hasta ellas, Jerjes, que efectivamente no era un personaje mediocre, trazó un puente de barcas que cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa, que yo he navegado en alguna ocasión y que puedo decirles que es impresionante pensar que alguien pudiera tender un puente de barcas sobre él. E inmediatamente se dirigió a Grecia con la idea de que acabarían sometiéndose siquiera viendo el imperio con el que él llegaba y, por supuesto, las pretensiones que tenía. La mayoría de las ciudades griegas no reaccionaron ante la amenaza. No es que la libertad no les importara, no es que no creyeran en la libertad, es que simplemente las relaciones económicas con Persia eran mucho más interesantes. Y en ese sentido, mirar hacia otro lado ante la amenaza persa era algo que les resultaba conveniente. Por supuesto, tampoco deseaban que aquello cayera sobre ellos, pero si caía sobre alguien no iban a mover un dedo para impedirlo. Insisto, las relaciones económicas son muy importantes. Y finalmente, ante el empuje de Jerjes, solamente salió un pequeño destacamento de espartanos, unos 300 hombres, que estaban mandados por un personaje que se llamaba Leónidas, y que, intentando que reaccionaran las otras ciudades griegas ante la amenaza a la libertad que significaba Jerjes, se situaron en un pequeño desfiladero donde no pensaban vencer al invasor, pero sí contenerlo. El invasor, que no solamente es que no quería derramar sangre, sino que tampoco quería perder el tiempo enfrentándose con una fuerza minúscula, decidió dialogar con Leónidas, y de hecho le envió un mensajero que le dijo: «Somos innumerables, entrega las armas». Leónidas no tenía mucho interés en dialogar con el déspota. De hecho, cuando uno de los hombres de su ejército le había dicho: «Si se ponen a disparar flechas van a cubrir el sol», Leónidas le había dicho: «Mejor, porque así combatiremos a la sombra». De modo que el temple de Leónidas era bastante claro. Pero cuando le llegó el mensaje de Jerjes instándole a que capitulara, la respuesta de Leónidas fue muy breve. Se resumió en dos palabras: molon labe, que significa en griego: ven a cogerlas, por supuesto las armas. Si lo que pretendes es que nos desarmemos, ven tú a desarmarnos. Seguramente Leónidas no lo sabía, pero estaba estableciendo toda una política de lo que es el diálogo con el despotismo, con las tiranías y con las dictaduras. Y, por cierto, lo hizo de una manera muy breve. Hay gente que piensa que la gran oposición a la dictadura está vinculada a la verborrea. Quizá en algún caso sea así, pero parece ser que Leónidas con dos palabras podía manifestar de manera tajante lo que era la oposición. Y aquí entramos, ahora sí, en la cuestión del diálogo. Etimológicamente, el diálogo es una palabra griega que significa que la palabra va de uno a otro. No voy a decir que sea como una especie de juego de tenis o de ping-pong, pero se supone que aquello que queremos expresar, aquello que queremos decir, va de uno a otro. Y no es extraño que precisamente el diálogo se haya convertido en un género literario que se dio en la antigua Grecia, y creo que todos ustedes conocen los diálogos de Platón y es posible que los hayan leído, pero que se dio también en la India clásica. El diálogo era una forma privilegiada de hablar.
Cuando en el siglo XVI el español Juan de Valdés quiso iniciar la llama de la Reforma en España, también escribió un diálogo donde pretendía que entendieran sus posiciones y manifestaba las posiciones de los otros. Y por supuesto, el diálogo es algo que ha sido objeto de una teorización, yo diría que a veces muy brillante, como en el caso del ruso Mikhail Bakhtin o en el caso del brasileño Paulo Freire. El diálogo tiene sentido fundamentalmente en tres escenarios, fuera de los cuales creo que no existe ningún sentido para el diálogo, pero sí existe en esos tres escenarios. El primero de los escenarios es la comprensión de las distintas posiciones. Dialogamos para entender al otro. Insistiría, dialogamos para entender lo que realmente cree, piensa y pretende el otro, no lo que pensábamos nosotros que quería, pretendía o deseaba. A veces nosotros, estando sumidos en una nube de prejuicio, de posiciones preconcebidas, etcétera, etcétera. El diálogo, en ese sentido, es un instrumento útil, permite aprender y comprender y así nos ayuda, además, a adoptar las posiciones adecuadas. Es más, negarse a ese tipo de diálogo, el diálogo que pretende comprender exactamente cuál es la posición del otro, puede causar daños precisamente a la persona que se rehúsa a él. E indudablemente ninguno de nosotros somos capaces de saber lo que piensa el otro y de entenderle si no establecemos un diálogo, salvo que alguno tenga algún tipo de potencia paranormal que no está demostrada científicamente que le permita leer el pensamiento, pero eso en realidad está fuera del ámbito de los mortales. Los teóricos de esta forma de diálogo, es decir, dialogamos para entender al otro, son diversos. Yo mencionaba antes a un filósofo y semiótico ruso, que es Mikhail Bakhtin, y Bakhtin, por ejemplo, desarrolló toda una teoría muy interesante en el sentido de que el diálogo permite entender, permite comprender las perspectivas y, por lo tanto, permite articular posibilidades de cambio. Cuando yo dialogo, efectivamente, existe una posibilidad de que al final lleguemos a un punto que nos permita cambiar la situación mejor para los dos. Y, por ejemplo, Paulo Freire, que supongo que no habría leído a Bakhtin, pero que va en muchos aspectos en paralelo, incluso habla del valor pedagógico del diálogo, porque el diálogo permite que aprendamos y comprendamos. Se supone que puede haber un diálogo fecundo entre estudiantes y profesores para aprender los dos, y tanto Bakhtin como Freire pensaban que efectivamente el diálogo nos ayudará a cambiar, no solamente a conocer al que tenemos enfrente. El segundo supuesto en el que el diálogo tiene sentido es el del pacto. Nosotros no solamente comprendemos al otro y el otro nos entiende, no solamente aclaramos nuestras posiciones y sabemos dónde estamos, sino que además llegamos a un acuerdo, encontramos un terreno común. Y ese terreno común es un terreno en el que quizá puede que tengamos que renunciar a algo las dos partes, pero que también va a satisfacer a los dos. Cuando uno decide comprar un bien raíz, seguramente el vendedor tendrá que bajar algo el precio, seguramente el comprador tendrá que pagar algo más de lo que quería, pero finalmente se llega a una posición de pacto en la cual las dos partes se sienten satisfechas, aunque aceptan que no han conseguido el 100% de lo que deseaban. En ese caso, el diálogo no sirve para un fin útil y tampoco ni puede ni debe rechazarse. En realidad, estaríamos hablando de un instrumento en beneficio de todos. El tercer supuesto en el cual el diálogo tiene sentido es el de concretar soluciones. Concretar soluciones para su aplicación práctica. Si efectivamente nos hemos puesto de acuerdo en la casa que vamos a comprar, lo que hacemos es terminar de perfilar los términos y eso nos permite avanzar y finalmente consumar aquello que nos interesaba. En todos y cada uno de estos tres supuestos en los que el diálogo es útil y merece la pena, exige que los puntos de partida y de llegada del diálogo sean aceptables y justos para las dos partes. Es decir, ninguna de las dos partes está en una situación de inferioridad. Porque cuando una de las dos partes está en una situación de inferioridad y los puntos de inicio y de final del diálogo no están en esa situación de igualdad, no hablamos de diálogo. Podemos hablar de capitulación, si acaso, pero nunca estaríamos hablando de diálogo. El diálogo exige una simetría de la situación de las dos partes y el hecho de que no solo empezamos a dialogar a gusto, sino que sabemos que llegaremos a una conclusión, aunque no conozcamos los términos exactos, que nos interesarán a las dos.
De estos supuestos enunciados, que son los tres supuestos en los que efectivamente el diálogo es fecundo, es útil y es necesario, creo que se derivan una serie de conclusiones, pero hay una que es especialmente relevante en estos momentos que vivimos, y es que el diálogo, por definición, no puede existir jamás con un poder totalitario y no puede existir por varias razones. La primera es que la comprensión del totalitarismo no nos llevaría jamás a aceptar el totalitarismo. Si acaso lo que nos llevaría es a combatirlo de manera más encarnizada. Aquellas personas que en un momento determinado, los años 30 y 40, de pronto descubrieron más a fondo lo que era el nacionalsocialismo alemán, lógicamente no se identificaron con él ni consideraran que era algo con lo que había que pactar. Por el contrario, la conclusión a la que llegaron era que había que combatirlo más y que cuanto antes se acabara con él sería mejor. Y podrían seguir multiplicándose los ejemplos. La segunda razón es que es impensable llegar a pactos con el totalitarismo que fueran más allá de cuestiones puntuales que sustancialmente nos beneficien a todos. Es decir, es posible que se pueda llegar con un Estado totalitario a un acuerdo, pues por ejemplo, para ver si le compramos o no le compramos determinado producto. Pero más allá de cuestiones específicamente puntuales, el pacto, que es la segunda utilidad del diálogo, es impensable con un Estado totalitario, a menos que queramos que efectivamente el Estado totalitario se prolongue en el tiempo y quizá en el espacio. Y en tercer lugar, porque realmente es inmoral el intentar delimitar los términos de un pacto basado en el diálogo con un totalitarismo que solamente se va a mantener incólume porque hemos pactado con él. Y en ese sentido, históricamente, cada vez que se pacta con el totalitarismo, se le fortalece. Es una regla absolutamente indiscutible. En ese sentido, el diálogo con un poder totalitario es absurdo, si atendemos a las finalidades del diálogo, pero me atrevería a decir que además es estúpido y es irresponsable. Lo es además por una sencilla razón, y es que el poder totalitario tiene en sus manos responder desde una manera clara desde el principio. Bastaría con que abandone sus posiciones liberticidas, se disuelva y devuelva la libertad a los ciudadanos. Permítanme darles dos ejemplos históricos de lo que estoy diciendo en cuanto a esa negativa al diálogo. El primero es un ejemplo que afecta muy directamente a la historia de esta nación, de los Estados Unidos de América. Desde el estallido de la Guerra de Secesión, en la primavera de 1861, la propuesta de los rebeldes sureños fue siempre la del diálogo, no la de la guerra. Y era la del diálogo en el sentido de que el diálogo finalmente consagraría su independencia. Es decir, dialoguemos simplemente para que al final se nos permita fragmentar este país y mantener lo que se llamaba la peculiar institución, es decir, la esclavitud. La posición de Lincoln, que se tachaba de absolutamente inflexible, incluso inhumana y hasta inmoral, y que no solamente era una posición criticada acerbamente en los estados del sur, sino entre buena parte de la opinión pública y de la clase política del norte, era que no se podía dialogar ni pactar con gente que había quebrantado la Constitución de los Estados Unidos. A lo largo de 4 años de guerra civil, la propuesta continua de los sureños fue la del diálogo, la misma ofensiva del general Lee que concluyó en la batalla de Gettysburg, solamente buscaba el diálogo. Las órdenes de Lee eran encontrarse con el ejército de la Unión, infligirle una derrota y obligar a sentarse en la mesa de negociaciones a la Unión. Quizá con el respaldo de que una gran victoria militar permitiría que la Confederación fuera reconocida por poderes internacionales como Francia o Gran Bretaña. Como todos ustedes saben, la batalla de Gettysburg no concluyó con un triunfo sureño. La única potencia, por denominarlo de alguna manera, el único Estado que reconoció a la Confederación fue la Santa Sede y, por supuesto, a medida que fue avanzando la guerra después de la derrota de Gettysburg, la posibilidad de diálogo era mínima. Esa posibilidad de diálogo siguió continuando hasta apenas unos días antes de la capitulación del sur. Y la respuesta de Lincoln fue siempre la misma. La he estudiado además en un par de libros míos. La violación de la ley solo puede concluir no con el pacto o el diálogo, sino con el regreso a la legalidad y el sometimiento a la Constitución. Es más, dialogar y pactar con gente que ha pisoteado la legalidad
solo sirve para darles una legitimidad de la que carecen. Los rebeldes no eran una nación distinta, eran aquellos que habían quebrantado la legalidad y, por lo tanto, solo cabía que se sometieran a esa legalidad. El segundo ejemplo que voy a indicarles es todavía más obvio si cabe y roza también la historia norteamericana. A partir del año 1944, un sector muy importante del régimen nacionalsocialista alemán intentó llegar a un diálogo, pacto y acuerdo con los aliados occidentales, fundamentalmente los Estados Unidos y Gran Bretaña. No con la Unión Soviética, que era el gran enemigo, pero sí con los Estados Unidos y Gran Bretaña, que se suponía que podían llegar a un acuerdo con ellos para salvar a Occidente de la amenaza comunista. Las democracias fueron tajantes ante esa posibilidad de diálogo y era de una manera muy clara. Ese diálogo era impensable. Si el nacionalsocialismo alemán quería que los ejércitos aliados que ya estaban en el territorio del Tercer Reich se detuvieran y que las escuadrillas de bombarderos norteamericanas y británicas dejaran de bombardear a Alemania, la salida era su retirada de los territorios ocupados y someterse a la rendición incondicional. Como siempre que se dialoga o que se establece comunicación con un poder totalitario, la idea es que si el poder totalitario quiere efectivamente establecer términos, los términos son los de su propia disolución. Y entablar el diálogo, a juicio de los aliados, solo habría servido para fortalecer un régimen que no podía seguir perviviendo en medio del género humano y además para exculpar a criminales como Heinrich Himmler, que era el Reichsführer de las SS y el responsable de las atrocidades que se cometían en los campos de exterminio. Guste o no guste reconocerlo, el totalitarismo siempre falsea el diálogo y es lógico que sea así. De hecho, el diálogo es falseado por el totalitarismo por tres razones. La primera, porque permite darle una imagen falsa, pero que aprovecha de forma propagandística, de apertura liberal. Cada vez que Fidel Castro pone en libertad a algún disidente porque se lo pide el gobierno español, tenemos que escuchar la consabida cantinela de lo que se está liberalizando la dictadura castrista, que sigue igual desde hace medio siglo. Segundo, en la mayoría de los casos, ese diálogo solo sirve para dar una apariencia de legitimidad al poder totalitario que solo sirve para perpetuarlo y para perpetuar también la desdicha de los que están sometidos a él. Y en tercer lugar, además, y esto me parece gravísimo, arroja sobre la oposición a la tiranía la sombra de que ellos son culpables de lo que está sucediendo. En otras palabras, los que se manifiestan y son golpeados por la policía son los culpables de provocar a la policía. Los que hablan con libertad y acaban en las mazmorras de la tiranía son los culpables de provocar a la tiranía, porque la tiranía es dialogante, solo que no sabemos dialogar con ella. Tengo que decir que, desde luego, esa interpretación del trato a los disidentes, a personajes como Castro o Maduro les debe de entusiasmar. Permítanme ustedes un símil para subrayar una vez más lo que quiero decir. De todos he sabido que el azúcar tiene múltiples cualidades y además son cualidades positivas, digan lo que digan los fabricantes de sacarina. Sin embargo, a pesar de las cualidades positivas que tiene el azúcar, nadie consideraría que es sensato frotarse los dientes con azúcar porque eso va a contribuir a la salud bucal. Bueno, pues de la misma manera que frotarse los dientes con azúcar, a pesar de las cualidades del azúcar, no contribuye a la salud de la dentadura, frotar los colmillos de las dictaduras con el diálogo tampoco sirve para nada a la salud de la libertad. Si acaso, contribuye a afilar la dentadura de las tiranías para facilitarles que devoren a sus víctimas. Precisamente por todo lo anterior, el diálogo no puede existir con fuerzas terroristas, no puede existir con aquellos que conculcan de manera sistemática las libertades y no puede existir con aquellos que pisotean la primacía de la ley. Y no puede existir, salvo que como tal diálogo se entiendan unas conversaciones que están encaminadas única y exclusivamente, primero, a que abandonen sus posiciones despóticas, segundo, a que cese la represión sobre las poblaciones en general y los disidentes en particular, tercero, a que se devuelva la plena libertad al pueblo y cuarto, a que entreguen sus mecanismos de muerte para que no puedan utilizarlos. En otras palabras, el diálogo solo puede darse si en realidad es un intercambio de impresiones para fijar su renuncia al poder en tiempo y forma adecuados.
Permítanme regresar a la historia del principio y concluirla. Por supuesto, el déspota Jerjes aplastó a Leónidas y a sus 300 espartanos en el desfiladero de las Termópilas. Pero lo que no podía saber es que aquella derrota fue el inicio también de la derrota de Jerjes. En realidad, Grecia se enfrentó al despotismo y consiguió vencerlo no muchas semanas después. Cuando el conflicto concluyó con la victoria de los griegos, que defendían la libertad frente a la tiranía, en las Termópilas se alzó un sencillo memorial que decía lo siguiente: viajero, ve a decir a los espartanos que los que aquí reposan cayeron en defensa de las leyes. En defensa de las leyes, lo que equivalía a decir en defensa de la libertad. Esa libertad que defendemos los que creemos que el diálogo, sin ningún género de dudas, es un instrumento extraordinario, pero no para tratar con déspotas. Con los tiranos no se dialoga. La única conducta que puede y debe tenerse hacia los tiranos es la de instarles a que capitulen, a que desarticulen sus mecanismos de opresión y a que devuelvan la libertad al pueblo. Muchas gracias.